Muy buenas tardes a todos y bienvenidos. En nombre de la Cámara de la Pequeña Industria del Guayas, le damos la más cordial bienvenida al webinar Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. Este taller va a tener la duración de 1 hora. Vamos a estar con un espacio de preguntas al finalizar la exposición. Tengo el gusto de presentarles al ingeniero César Luzuriaga Romo, ingeniero en gestión empresarial, con mención en marketing y ventas, además magíster en branding, análisis, construcción y gestión de marcas, magíster en seguridad y salud ocupacional de la Universidad del Pacífico, Guayaquil. Muchas gracias a todos por su asistencia. Ingeniero Luzuriaga, muchas gracias por compartir con nosotros este taller. Bien, buenas tardes. Por favor, primero me confirman si me escuchan. Sabes que esto de la tecnología a veces molesta un poco. ¿Me Sí, confirman, por favor? perfecto. Perfecto. Listo. Nuevamente, gracias por la invitación. Gracias a Integra Ingeniería Ambiental por la invitación. Gracias a la Cámara de la Pequeña Industria del Guayas por la invitación. Un gusto poder compartir con ustedes. Definitivamente el tema de seguridad y salud ocupacional es un tema muy importante para más que todo, más allá del cumplimiento de las normativas vigentes que sugieren tanto el Ministerio de Trabajo como el IES. Lo importante de tener la seguridad y salud ocupacional es la buena orientación en cuanto a la salud laboral por parte de los trabajadores y obviamente eh, por consiguiente el bienestar de la empresa. Hoy vamos a ver cómo es la preparación o tener en cuenta el cumplimiento de las obligaciones laborales referente a la seguridad y salud ocupacional. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es impartir información y desarrollar concientización que permita a los trabajadores y técnicos identificar y aplicar los principios y conceptos de la seguridad y salud ocupacional en su lugar de trabajo, generando una conducta preventiva con el objeto de evitar o disminuir los accidentes laborales y enfermedades profesionales, cumpliendo con la normativa legal vigente. Recordemos que el tema de seguridad y salud ocupacional es un tema netamente laboral. Recordemos también que el tema de seguridad y salud ocupacional es un tema 100% preventivo, ¿sí? Que está orientado netamente a la parte laboral, se separa en accidentes laborales y se separa en enfermedades profesionales. De un lado, lo llamamos seguridad industrial, y de otro lado, el profesional que toca las enfermedades profesionales o que trata las enfermedades profesionales o analiza las enfermedades profesionales si existiera en un médico ocupacional. ¿Okay? Vamos a ver los conceptos básicos. Seguridad laboral, me disculparán que estoy un poco con la afónico. Sistema de prevención constituida con el conjunto de técnicas, por el conjunto de técnicas y procedimientos que tienen por objeto eliminar o disminuir los riesgos, entiéndase riesgos laborales, que pueden llegar a ocasionar la aparición de accidentes de trabajo para lograr un bienestar en el trabajo. Salud ocupacional. Recordarles cuál es el concepto de salud ocupacional, el complemento bienestar físico, mental, social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. ¿Qué llamamos medicina del trabajo? La disciplina preventiva que se ocupa de promocionar la salud en el trabajo, colaborando con el resto de las disciplinas preventivas, a la vez que se ocupa el tratamiento, curación y posterior rehabilitación de las enfermedades profesionales. Las enfermedades profesionales son todas las enfermedades que se derivan del puesto de trabajo, de acuerdo a las funciones o responsabilidades que tiene un trabajador. ¿Qué es bienestar? Cuando hablamos de bienestar tenemos que considerar tres elementos fundamentales, que es la parte física. Cuando hablamos de la parte física hablamos de la salud. Cuando hablamos de la salud tenemos que hablar o hay que tomar en consideración una buena alimentación, el descanso y los ejercicios. Cuando hablamos de la parte social, hablamos del entorno en el cual nos desenvolvemos, ¿no? Hablamos de la familia, del ambiente laboral, la sociedad en su conjunto. Cuando hablamos de la parte psicológica, hablamos de las actitudes, sentimientos, conciencia, tensión y estrés. Estos tres elementos tenemos que saber canalizarlos, controlarlos, saberlos manejar para tener un buen bienestar laboral. Otros conceptos. Muchas veces creemos que el concepto de peligro y riesgo es lo mismo, y no es así. El peligro, conceptualmente hablando, es una fuente o situación con potencial de daño a las personas, al medio ambiente y a la propiedad, mientras que el riesgo es la consecuencia que ocurra un evento peligroso conocido.
El peligro siempre va a existir. Muchas veces el peligro no se le puede eliminar. Lo que nosotros tenemos que hacer es evaluar, identificar los riesgos para poder minimizarlos o eliminarlos si se puede. ¿Ok? Acto inseguro. Es una práctica insegura, es un acto ejecutado por una persona que no respeta las medidas de seguridad y que provoca accidentes. Cuando hablamos de condiciones inseguras, es una situación en el medio ambiente que rodea a una persona eh, llevando a unas faltas y medidas de seguridad. Cuando hablamos de condiciones inseguras, hablamos del ambiente donde se desenvuelve el trabajador. Por ejemplo, si vemos una escalera que está dañada, vemos un piso mojado, vemos un desnivel, ¿ok? En la infraestructura dentro de las instalaciones de la empresa, esas son condiciones inseguras. Cuando una herramienta que el trabajador está utilizando que está en malas condiciones, es una condición insegura, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando el trabajador tiene sus equipos de protección personal? Tomando como ejemplo puntual, si tiene casco, tiene lentes, tiene tapones auditivos, tiene botas antideslizantes y no las utiliza, eso es un acto inseguro. ¿Okay? Entonces, se puede dar de dos maneras un accidente de trabajo. Se puede dar un accidente de trabajo por un acto inseguro y por una condición insegura. Entonces, las empresas tienen que preocuparse de que las condiciones siempre sean seguras. ¿Okay? Incidente y accidente. Incidente es un evento no deseado que causa una lesión menor al trabajador. Este no requiere reposo médico. Mientras que el accidente es un evento no deseado y fortuito que interrumpe la labor del trabajador, periodo de descanso. Pongámoslo como ejemplo. Si alguien se cae en un desnivel que existe dentro de las instalaciones de la empresa y se vuelve a parar, eso es un incidente. No llegó a algo mayor, no se presentó un permiso médico, entonces queda como incidente. Pero si esta misma persona se cae y tiene una lesión y esta lesión provoca un permiso médico, ya se considera un accidente de trabajo. Vamos a hablar de la identificación, peligros y evaluación de riesgos laborales. Aquí tenemos un ejemplo básico de peligro y riesgo. Vemos a una figura de un piso mojado, vemos al otro lado una persona que se resbala, obteniendo golpes y fracturas. El peligro es una fuente o situación con potencial de daño en términos de muerte o enfermedad o lesión. El riesgo es la combinación de las probabilidades con las consecuencias de que ocurra un evento peligroso específico. Les pongo otro ejemplo puntual. Una vía rápida donde pasan muchos carros, eso siempre va a ser un peligro. ¿Por qué? Porque cualquier persona que pase y no utilice un puente peatonal puede ser atropellado. Ese peligro en una vía rápida no lo podemos eliminar. Entonces, si la persona no utiliza el puente peatonal y se le ocurre pasar por esa vía rápida, es un riesgo muy alto de que lo atropellen. Entonces, el riesgo aparece cuando el individuo, el ser humano, aparece donde está el peligro. ¿Ok? Vamos a hablar de los factores de riesgos laborales. ¿Qué es un factor de riesgo laboral? Es un elemento, fenómeno o acción humana que involucra la capacidad potencial de provocar daño en la salud de los trabajadores, instalaciones, máquinas, equipos o el medio ambiente. Los riesgos laborales tienen que ver mucho o tienen que ver siempre con el giro de negocio de la empresa, a qué se dedica la empresa. Los riesgos laborales, muchas empresas pueden tener los mismos tipos de riesgos laborales, pero en una empresa va a tener mayor ese riesgo que en otra. Les pongo un ejemplo. En una empresa hospitalaria, en una clínica, un hospital, que es un negocio, en una empresa, estos tipos de trabajadores como los médicos y los enfermeros, por ejemplo, siempre van a estar expuestos a riesgos biológicos. Siempre van a estar mayormente expuestos a riesgos biológicos, porque se ven muchos virus y bacterias en el ambiente. A diferencia, por ejemplo, de una empresa de marketing o una empresa financiera, de pronto puede estar expuesto a riesgos biológicos por un 2 o 3%, mientras que en un hospital, en una clínica, va a ser mucho mayor. Asimismo, si hablamos de riesgos químicos, una empresa agrícola, los trabajadores que trabajan en una empresa agrícola, siempre van a estar más expuestos a riesgo químico porque, por ejemplo, manejan fertilizantes, a diferencia de una persona que trabaja en otro tipo de negocio. Podamos, por ejemplo, también una empresa financiera no va a utilizar químicos. ¿Okay? Los riesgos físicos. Cuando hablamos de riesgos físicos, hablamos de donde hay presencia de temperatura, temperaturas altas, vibraciones, particulado, polvo, iluminación. Eso es riesgo físico. Frío, ¿sí? Ahí está expuesto riesgo físico. Por ejemplo, los trabajadores que trabajan en los congeladores del Bicomisariato, el Supermaxi, que entran y salen los congeladores, están expuestos a ese riesgo físico.
las personas que están trabajando en restaurantes, en la cocina, también están expuestos a riesgo físico porque hay mucho calor. Entonces, esos factores de riesgo laborales siempre hay que estarlos evaluando. Riesgo biológico, ya hablamos de riesgo biológico como ejemplo. Los riesgos psicosociales, no es nada más y nada menos como lo conocemos, antes lo conocíamos como el clima laboral. Se tiene que conocer cómo está el clima laboral, para eso existe una matriz que nos da el Ministerio de Trabajo para poder evaluar los riesgos psicosociales todos los años. Riesgos mecánicos, los trabajadores que están expuestos a riesgos mecánicos son los trabajadores que manejan herramientas, manejan, por ejemplo, maquinaria, manejan montacargas, tractores, están expuestos a riesgos mecánicos, ¿no? Riesgos ergonómicos, ese riesgo ergonómico lo tenemos en todas las actividades que podemos realizar en todas las empresas, pero como le dije al principio, los riesgos ergonómicos siempre, perdón, un trabajador que trabaja en X empresa va a estar más expuesto, en este caso por todo más riesgo ergonómico. Hablemos de las personas que trabajan en bodega, que están más expuestos al riesgo ergonómico porque tienen carga forzada, de pronto mayor horas de trabajo en carga, este, tenemos que saber cuánta carga están haciendo. Entonces, todo eso tiene que ver con el riesgo ergonómico, las posturas que tienen los trabajadores en sus puestos de trabajo, qué tipo de inmobiliario estamos manejando, en fin, tiene que ver con las posturas de los trabajadores en sus puestos de trabajo, ¿sí? Entonces, estos son los tipos de riesgos, los 6 tipos de riesgos laborales que manejamos en las empresas, y como les dije en un inicio y les repito, tiene que ver mucho con el giro del negocio, con las funciones que desempeña el trabajador en su puesto de trabajo. Con esto podemos saber quién o qué puede ser dañado. Conociendo los riesgos laborales y haciendo el análisis de riesgos laborales, podemos saber si existe alguna fuente de daño. Analizando y evaluando los riesgos laborales, podemos saber cómo puede ocurrir un daño. Si no conocemos los riesgos laborales, no lo podemos conocer. ¿Okay? Decisión andina 584 es una de las normativas que es el instrumento andino en su artículo 11. En todo lugar de trabajo se deberán tomar medidas tendientes a disminuir los riesgos laborales. Estas medidas deberán basarse para el logro de este objetivo en directrices sobre sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo y su entorno como responsabilidad social y empresarial. Para tal fin, las empresas elaborarán planes integrales de prevención de riesgos que comprenderán al menos las siguientes acciones. Identificar y evaluar los riesgos en forma inicial y periódicamente, con la finalidad de planificar adecuadamente las acciones preventivas mediante sistemas de vigilancia epidemiológica ocupacional específicos u otros sistemas similares basados en mapas de riesgo. Ya es muy conocido que debemos tener un reglamento de seguridad y salud que se renueva cada 2 años, y también ya es conocido que todas las empresas deben tener un documento técnico, que es la matriz de riesgo, que no es nada más y nada menos que la evaluación de riesgo de acuerdo al puesto de trabajo, conocer a qué riesgo están expuestos los trabajadores. Con estos documentos, esta información técnica, se ejecuta la implementación. ¿Ok? En primera instancia, identificamos los riesgos, ¿sí? Primero, en el proceso, después, dentro de este proceso tenemos que evaluar y medir los riesgos. Una vez evaluado y medido los riesgos, tenemos que controlar los riesgos de una manera técnica. Y como es un sistema preventivo donde tenemos que siempre conocer si existen actos inseguros o condiciones inseguras, tiene que haber una vigilancia de los factores de riesgo. ¿Ok? Requerimientos legales. Bueno, ya conocemos que internamente el Ministerio de Trabajo y el IES son los entes reguladores dentro del Ecuador, pero tiene que recordar también que la Organización Internacional del Trabajo está involucrada en el tema, la Organización Mundial de la Salud, y hablando externamente también la Comunidad Andina de Naciones. Existe un orden jerárquico para conocer las normativas, para saber de qué manera ejecutar la implementación de un sistema de gestión. En primera instancia está la Constitución Política del Ecuador, es inamovible, todo lo que diga la Constitución Política del Ecuador hay que hacerlo. Después vienen los convenios o tratados internacionales ratificados en el país, leyes orgánicas, leyes ordinarias dictadas por el órgano legislativo, de ahí vienen los decretos, reglamentos dictados por el Ejecutivo, vienen los acuerdos ministeriales, resoluciones y normas dictadas por órganos de la función ejecutiva. El tema de seguridad y salud ocupacional es un tema de normativas, un tema de leyes vigentes, que muchas veces hay cambios, hay inclusiones, correcciones, todavía estamos en ese proceso, ¿no?
Si hablamos de acuerdos habíamos hablado de acuerdos ministeriales, tenemos reglamentos, tenemos convenios internacionales, tenemos leyes, decretos ejecutivos, tenemos normas técnicas, resoluciones del IES. Todo eso es un conjunto de normativas y leyes vigentes que tenemos que utilizar para implementar un sistema de gestión. Si hablamos del Ministerio de Trabajo, tenemos que tener un reglamento, un registro técnico de seguridad. Las empresas tienen que tener registrado un técnico de seguridad, tienen que tener un reporte anual de funciones del comité paritario, las empresas tienen que tener organizado un comité paritario. Este comité paritario tiene que reunirse obligatoriamente todos los meses, una vez al mes, para que al final de cada año entregar ese consolidado de reuniones, ese cumplimiento al ministerio a través de la plataforma del SUD. Tiene que las empresas tener un aprobado reglamento de seguridad de salud. Todas las empresas que tienen mayor de 10 trabajadores, toda empresa que tiene a partir de 10 trabajadores tiene que tener un reglamento de seguridad de salud registrado en el SUD. Dentro de la parte preventiva tiene que haber inspecciones permanentes, por el mismo hecho de ser preventivo, tiene que haber inspecciones permanentes, que eso también son indicadores que hay que entregar al Ministerio de Trabajo al final del año. Y si hablamos del IES, tenemos que entregar reportes de accidentes e incidentes laborales, reportes de enfermedades ocupacionales si existieren, y un reporte de indicadores anuales. ¿Qué reportes también tiene que presentar al IES? En los avances del programa de prevención de drogas y alcohol y en los avances del programa de riesgo psicosocial. Cumplimiento. Hay un decreto ejecutivo, el 2393, que habla en su artículo 15 que las empresas que tienen a partir de 100 trabajadores deberán contar con una unidad de seguridad de salud dirigida por un técnico quien reportará a la máxima autoridad o ente. Las empresas mayores de 50 trabajadores consideradas de alto riesgo también tienen que tener un cumplimiento vigente. Médico ocupacional, el decreto ejecutivo 2393 también habla en su artículo 14 sobre un centro de trabajo cuando tienen en nómina mayor de 15 trabajadores, deberá contar con comité paritario, y cuando tienen en centros de trabajo menos de 10 trabajadores, a partir de 10 trabajadores, tienen que tener un subcomité paritario. Las funciones del comité paritario: promover la observancia, analizar el reglamento de seguridad y higiene en la empresa, realización de inspecciones, conocer accidentes y enfermedades, realizar secciones mensuales y de existir su comité bimensualmente, cooperar y realizar campaña, analizar condiciones de trabajo y vigilar el cumplimiento de la seguridad y salud del trabajo, según el decreto ejecutivo 2393. En su artículo 11 habla de las obligaciones de los empleadores, especificar el reglamento, las facultades y deberes del personal directivo hasta mandos medios, entregar a cada trabajador un ejemplar. En el Código de Trabajo, artículo 441, indica que en todo medio colectivo y permanente de trabajo que cuente con más de 10 trabajadores, los empleados están obligados a elaborar y someter a la aprobación del Ministerio de Trabajo y Empleo el Reglamento de Seguridad y Salud, el mismo que será renovado cada 2 años. Así está constituido en términos generales el reglamento, que es un documento, como les dije hace un momento, que tiene que renovarlo cada 2 años, y son los documentos junto con la matriz que tienen que subirlos a la plataforma del SUD para que sea aprobado por el Ministerio. En la primera parte dice política empresarial, razón social y domicilio, actividad económica, objetivo del reglamento. En la segunda parte habla de las disposiciones reglamentarias, sistema de gestión de seguridad y salud. En la tercera parte habla de los trabajadores vulnerables. Toda empresa debe tener clasificados los trabajadores vulnerables. Si tienen empleados mayores de 65 años, si tiene mujeres embarazadas, si tiene discapacitados mayores de 65 años, tienen que estar clasificados dentro de los trabajadores vulnerables, y así también los trabajadores que tienen enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, debemos involucrarlos dentro de los trabajadores vulnerables, porque si estos trabajadores no se hace un seguimiento médico, van a generar permisos médicos y van a generar ausentismo, que son los indicadores que se tienen que controlar. La cuarta parte del reglamento habla de la prevención de riesgos propios de una empresa, prevención y control de accidentes mayores, señalización de seguridad, registro e investigación de accidentes e incidentes. La quinta parte del reglamento habla de la vigilancia, la salud de los trabajadores, la parte médica como tal, la prevención en la parte médica, información y capacitación en prevención de riesgos, gestión ambiental, disposiciones generales y disposiciones transitorias. También conocemos que ya se incluyó también cómo es el programa de prevención de acoso sexual en los centros de trabajo, que forma parte de los riesgos psicosociales también, ¿no? El tema de la lactancia materna, ¿sí? Ahora hablemos de los accidentes y enfermedades laborales. Incidente: todo suceso imprevisto y repentino que no causa daños a las personas o pérdidas materiales. Accidente: todo suceso imprevisto y repentino que sí ocasiona una lesión corporal o perturbación funcional, una incapacidad o la muerte inmediata o posterior como ocasión o como consecuencia del trabajo.
Enfermedad profesional, afecciones crónicas causadas de una manera directa por el ejercicio de la profesión u ocupación que realiza el trabajador y como resultado de la exposición a factores de riesgo que producen no incapacidad laboral, que producen, perdón, o no producen incapacidad laboral. ¿Sí? Enfermedades profesionales son afecciones crónicas causadas de una manera directa por el ejercicio de la profesión u ocupación que realiza el trabajador y como resultado de la exposición a factores de riesgo que producen o no incapacidad laboral. Se considerarán enfermedades profesionales u ocupacionales las publicadas en la lista de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Es decir, las enfermedades profesionales no la define la empresa, no la define el IES, no la define el Ministerio de Trabajo, tiene definida la Organización Internacional del Trabajo. Y es ahí donde nosotros nos guiamos para saber qué tipo de enfermedades profesionales se pueden presentar en una empresa. Accidentes y enfermedades para los trabajadores sin relación de dependencia, las actividades protegidas por el seguro de riesgos del trabajo del IES al momento de la afiliación, las que deberán ser actualizadas cada vez que las modifique. Servicio General de Riesgo del Trabajo del IES por sí misma o a petición expresa de empleadores o trabajadores de forma directa o a través de sus organizaciones legalmente constituidas, podrá monitorear el ambiente laboral y condiciones de trabajo. Igualmente podrá analizar sustancias tóxicas y o sus metabolitos en fluidos biológicos de trabajadores expuestos. Hablamos cuando están expuestos a riesgos químicos, cuando hablamos de consumo de agua. Estos análisis servirán para la prevención de riesgos en accidentes de trabajo y enfermedades profesionales u ocupacionales. Clasificación de los accidentes y enfermedades según el lugar de trabajo. Sucedidos en el lugar de trabajo, en itinere, en el trayecto de ida o vuelta de trabajo. El itinere o el accidente de trabajo, trayecto es cuando el trabajador sale de la casa y va al trabajo, y si en ese trayecto se accidenta, es accidente de trabajo. O viceversa, si sale de su trabajo dirigiéndose a su casa, si en ese trayecto se accidenta, es accidente de trabajo. Pero ¿qué pasa si no respeta el trayecto y primero decide visitar a un familiar o comer algo y se demora un tiempo prudencial y si después de visitar a esa persona, como ejemplo, sale a su casa y si en ese pequeño trayecto lastimosamente se accidenta, ya no es accidente de trabajo? Es decir, el trabajador tiene que respetar el trayecto para que se pueda considerar un accidente de trabajo. Recordemos que los accidentes de trabajo los define el IES también, en la investigación previa, ¿no? Y si dentro de esta investigación el IES puede evidenciar que no se respetó el trayecto, no lo considera accidente de trabajo. Según las consecuencias, si baja con baja, y baja cuando no hay permiso médico, con baja cuando hay un permiso médico. Según la gravedad de la lesión, leves, graves o mortales, ¿no? Esas son las clasificaciones de los accidentes. Accidentes y enfermedades. Tipos de accidentes, incidentes, accidentes, incapacidad temporal. Un accidente te puede provocar incapacidad permanente parcial, incapacidad permanente total. Un accidente te puede ocasionar una incapacidad permanente absoluta, inclusive la muerte. Un accidente, hablando de accidentes laborales o accidentes de trabajo, según la resolución CD 513 del IES. Registros. ¿Qué pide el IES? Pide registro para calificar accidentes con fallecimiento. Pide registro para calificar accidentes con incapacidades. Un tutorial de ingreso de avisos en línea de accidentes de trabajo. Existe un tutorial de ingresos de avisos en línea de enfermedades laborales. ¿Sí? Todos los indicadores, tanto en seguridad industrial como en salud ocupacional, hay que presentarlos al Ministerio de Trabajo y al IES respectivamente. Hablemos de la señalización. Recordemos que el tema de seguridad industrial está todo lo que es señalización, todo lo que es prevención de incendios, planes de emergencia. Entonces vamos a hacer un recordatorio de las señalizaciones que tenemos que conocer, que tienen que conocer los trabajadores, las señalizaciones que tienen que tener las empresas. Tenemos las señalizaciones de prohibición, ¿sí? Tenemos las señalizaciones de acción obligatoria, que son las de colores azul. Tenemos las señalizaciones de atención, cuidado y peligro, que son de color amarillo. Recordemos que las señalizaciones de seguridad son de color verde y las señalizaciones de lucha contra incendios son de color rojo, ¿sí? Entonces, esos son lo que se debe considerar dentro de las instalaciones de las empresas y, por ende, debe conocerlo los trabajadores. Para que la empresa conozca este tipo de información y para que los trabajadores conozcan este tipo de información, toda empresa debe tener un plan de emergencia. El plan de emergencia lo que hace es un análisis de vulnerabilidad. Es la determinación de los niveles de riesgo. La estrategia que sirve, el plan de emergencia te detalla o te comunica la estrategia que sirve para identificar las amenazas en un lugar determinado, indicando si es externa o interna. Adicionalmente, identifica la probabilidad
de ocurrencia de la amenaza ya localizada y el efecto que ésta tendría sobre las personas, los recursos, los sistemas y los procesos. Primero, amenazas, los elementos bajo el riesgo, personas, recursos, procesos y sistemas. El nivel de riesgo puede ser alto, medio o bajo. Eso lo identificas si tienes un plan de emergencia, lo puedes conocer. Si no has elaborado un plan de emergencia, no lo puedes conocer. Se debe tener en cuenta la información consolidada dentro del panorama de factores de riesgo realizado previamente. ¿Sí? Tienes que conocer los riesgos, tienes que tener matriz de riesgo, tienes que conocer los riesgos a los cuales están expuestos los trabajadores para que el plan de emergencia sea mucho más efectivo. Y como se dice, principalmente, como dice en el numeral 1, ¿qué tipo de amenazas tenemos? Si los elementos de bajos riesgos pueden ser personas, recursos, procesos y sistemas. El análisis de vulnerabilidad de amenazas es el factor de riesgo externo representado por un peligro latente asociado a un fenómeno físico de origen natural, tecnológico o entrópico provocado por el hombre. Eso significa entrópico, produciendo efectos adversos en las personas, los bienes y o el medio ambiente. Matemáticamente se expresa como la probabilidad de exceder un nivel de ocurrencia de un evento con cierta intensidad en un sitio específico y un periodo de tiempo determinado. Origen de las amenazas puede ser natural, tecnológico, entrópico. Les había dicho en su momento, como dice ahí, que entrópico pues, son amenazas provocadas por el hombre. Elementos de bajo el riesgo, personas, recursos, sistemas y procesos. Sí. Determinación del nivel de riesgo. El nivel de riesgo puede ser alto, medio o bajo, de acuerdo al análisis de vulnerabilidad de la amenaza y de los elementos bajo riesgo. Determinación de los riesgos potenciales. Para identificar y analizar los posibles riesgos del edificio, por ejemplo, según su característica física y su localización geográfica, se propone valorar el siguiente listado. Puede ser una amenaza de bomba, contaminación, inundación, si hablamos temporal de viento y agua, nevada, si hablamos de sismo, también hablamos de incendio, explotación, deslizamiento o hundimiento del terreno, intoxicación. Recordemos que si viene el fenómeno del Niño, ¿no? Entonces ya Cuerpo de Bomberos ha sacado un documento donde podemos conocer las áreas de más alto riesgo, donde pueden, según las provincias o según los cantones, donde va a haber mayor riesgo de inundación. Entonces eso es un tipo de riesgo inminente, que ya es inminente porque ya pasamos de riesgo amarillo a riesgo naranja, ¿sí? Eso significa que es un riesgo inminente. Entonces ya dentro del plan de emergencias, todas las empresas deben considerar el fenómeno del Niño. ¿Cuáles van a ser los actos preventivos, los actos que se tienen que dar durante la emergencia y posterior a la emergencia? Implementación del plan y de las brigadas de emergencia. Todas las empresas tienen que tener brigadistas. La brigada de emergencia será en parte responsable de contribuir con el cumplimiento y o establecimiento de las políticas, normas y procedimientos de seguridad que se requieran en la empresa. Gran parte de las medidas de intervención están estipuladas en el análisis de vulnerabilidad en la parte correspondiente a estrategias de intervención. Capacitación de las brigadas de emergencia. Las generalidades de emergencia tienen que tener brigadas de primeros auxilios, brigadistas de evacuación, atención primaria y secundaria y brigadistas de prevención y extinción de incendios. Claro, lógicamente depende de la infraestructura de la empresa también, ¿no? Pero se debe tener un plan de emergencia. Dentro del plan de emergencia existe el plan de evacuación. La evacuación es una actuación individual y autónoma en la cual cada persona responsable de su propia seguridad es capaz de abandonar el sitio de peligro por los medios a su alcance, según los procedimientos establecidos. ¿Cuál es el procedimiento establecido? El plan de emergencia, en el menor tiempo posible. Proceso de evacuación, hay una primera fase y tiempo, hay fases y tiempos, perdón. En la primera fase vemos la detección del peligro, en la segunda fase del proceso de evacuación vemos la alarma, en la tercera fase del proceso de evacuación vemos la preparación y en la cuarta fase del proceso de evacuación vemos la salida. Para eso debemos tener el plan de emergencia y dentro del plan de emergencia está la señalización, conocer la señalización. Aquí vemos un ejemplo de una señalización de evacuación y una de las señalizaciones más importantes es el punto de encuentro, porque ahí es donde tiene que dirigirse el personal en el caso de emergencia. Procedimientos operativos de emergencia. Si hablamos de actuación frente a atentados explosivos, ahorita que estamos viviendo mucha inseguridad y se están viendo atentados explosivos,
Al detectar un objeto sospechoso, informe al monitor o a la administración o a un guardia. No manipular el objeto sospechoso. Prohibir el acceso a la zona de riesgo. Dar aviso a la autoridad competente. Retornar al lugar de trabajo solo cuando se dé la autorización. Actuación frente a detección de drogas. Están viendo también que mucho tráfico de drogas, muchos problemas de narcotráfico, y si vemos que hay una eventual amenaza por detección de drogas, en ese caso se sospecha o detecta de drogas, informa al administrador, al jefe inmediato, detener cualquier labor en el sitio del suceso, no tocar el contenido, prohibir el acceso al lugar del hallazgo, levantar una lista de las personas que estuvieran en el sitio, dar aviso a la autoridad responsable y policía de control de drogas. Esto es un ejemplo de cómo se debe actuar en el caso de emergencia por estos dos casos, en el caso de estos dos casos. Simulacros. Bueno, los simulacros acá en Guayaquil estamos haciendo una vez al año. Lo hacíamos a través del municipio de Guayaquil, pero ahorita ya las empresas tienen que, tienen que acostumbrarse a realizar 2 o 3 simulacros al año, porque tenemos ya muchos, podemos tener ya algunos casos de emergencia, ¿sí? Hay emergencias por sismos, que ya los tenemos, emergencias por incendios, emergencias por explosiones, por delincuencia, por drogas, etcétera. Entonces, el plan de emergencia tiene que estar más consolidado en esos temas, tiene que estar más completo, y en base a eso realizar simulacros. Los simulacros nos ayudan a estar preparados, no a evitar una emergencia, pero sí a estar preparados. Dentro de los simulacros, tiene que haber un plan anual de simulacros, plan de adiestramiento de brigadistas, planificación del simulacro. Claro, si no tenemos preparados a los brigadistas, en una emergencia no tenemos quien nos ayude. Dentro de la planificación del simulacro tenemos que tener la gestión documental, las reuniones previas, desarrollo del simulacro, preparativos, desarrollo, retroalimentación, revisión externa. Si un simulacro no ha salido correctamente, realizarlo lo más pronto posible para ir corrigiendo los errores y que sea un simulacro efectivo al momento de una emergencia real. Informe del simulacro y evaluación del plan de emergencia. Simulacros por lo menos 2 al año, uno con participación de todos. Plan de emergencia aprobado por los bomberos. El plan de emergencia debe estar aprobado por los bomberos. Empresas de alto riesgo con acercamiento a los bomberos. Se recomienda que las empresas de alto riesgo siempre tengan acercamiento a los bomberos para mayores capacitaciones. Las empresas deben cumplir con el programa de drogas y alcohol. Es un programa en los centros de trabajo, es un programa que tiene un instructivo, ¿sí? Si hablamos del marco legal, en el artículo 9 dice que todas las empresas con más de 10 trabajadores y los servidores públicos serán responsables de la socialización e implementación del programa con participación activa de los representantes de los empleados y los trabajadores que ingresan a los comités paritarios. Asimismo, dicen que estas normas podrán ser incluidas en el Reglamento de Seguridad de Salud, precisando las faltas y los procedimientos de sanción de conformidad con la normativa jurídica vigente. La omisión del empleador privado de desarrollar los programas de prevención al uso y consumo de drogas será sancionada de acuerdo con los artículos 628 del Código de Trabajo. Instituciones públicas se sancionará al responsable de la unidad administrativa o proceso de salud ocupacional de conformidad a lo establecido en la Ley Orgánica del Servicio Público, LOSEP, y su reglamento general. Caso de violación. Perdón, Hola. Sí, buenas tardes. sí, buenas tardes. En la proyección anterior, no, antes de eso, ahí, plan de emergencia aprobado por el Cuerpo de Bomberos. ¿Bajo qué normativa? Y dice las dos cosas aprobadas por el Cuerpo de Bomberos. ¿En qué se sustenta? ¿Qué normativa obliga a que sea aprobada por el Cuerpo de Bomberos? La normativa no es del Ministerio de Trabajo y del IES. El único ente regulador del plan de emergencia son los bomberos. El bombero exige el plan de emergencia, no el Ministerio ni el IES. Por eso dice aquí claramente que el plan de emergencia debe ser aprobado únicamente por los bomberos. Pero El Ministerio de estaríamos, Trabajo, el Ministerio de Trabajo lo que te pide es si tienes el plan de emergencia. Te pregunta dentro del SUT si tienes el plan de emergencia, donde está detallado los riesgos, si tienes clasificado los tipos de emergencia que debe tener la empresa.
conocimiento de la empresa. Porque ahí estaríamos hablando del plan de sistema contra incendio y evacuación, nada más. Quizás el contra incendio, porque el cuerpo de bomberos no está capacitado para aprobar otro tipo de planes de emergencia. Solo existe un plan de emergencia. Yo no he hablado de otro. Dentro del plan de emergencia habla de todas las emergencias que se pueden presentar en la empresa. Puede ser una emergencia por incendio, puede ser una emergencia por sismo, y como le dije en su momento, dentro del plan de emergencia tiene que ir detallado ahora el tema de explosivos, el tema de drogas. Solo existe un plan de emergencia, no existen dos. Es el único. No sé si alguien tiene alguna pregunta sobre este tema, porque las preguntas entiendo que es al final de la charla, ¿no? El plan de emergencia es un documento que únicamente lo exige el Cuerpo de Bomberos, pero el Ministerio de Trabajo también pregunta dentro del SUD si lo tenemos y si hemos realizado simulacros, por ejemplo. Pero el documento lo pide el Cuerpo de Bomberos y lo exige el Cuerpo de Bomberos. Los documentos de soporte, tenemos que tener un instructivo de diagnóstico, instructivo de programa, un programa, y tenemos que obtener un acuerdo institucional. Si hablamos del programa de drogas, este es un ejemplo de la matriz que se maneja actualmente. Esto es una matriz elaborada 100% por el Ministerio de Trabajo, de donde nos dicen las actividades y qué tipo de indicadores debemos cumplir, pesos porcentuales de cumplimiento, los medios de verificación y los responsables en la implementación del programa de prevención de drogas y alcohol. ¿Sí? Esto es una matriz estándar que maneja el Ministerio y es la matriz que se debe manejar en cada empresa. ¿Ok? Y esta es la matriz que a final de enero de cada año se debe entregar los avances de la implementación y el cumplimiento a riesgos de trabajadores. Bien, eso es lo que quiero conversar el día de hoy con ustedes. Por favor, alguna pregunta, con mucho gusto para contestar. Muchas gracias, ingeniero, por su exposición. Por favor, si alguien tiene alguna consulta, puede activar su micrófono, por favor. ¿Aplica la matriz de William Fine? Perdón. En la matriz de riesgos, ¿aplica la de William Fine? Bueno, hay algunas metodologías, ¿no? La metodología ninguna metodología es obligatoria, todas las metodologías son opcionales, ingeniero. Depende de lo que el técnico quiera, qué metodología quiera aplicar, según el giro del negocio de la empresa. Pero no hay ninguna metodología obligatoria, todas son opcionales. Hola, yo quería decir que en caso de las enfermedades profesionales tiene que tener un tiempo prudencial de exposición, que debe ser mínimo de 6 meses. Eso no lo nombró, ¿no? Claro, hemos hablado en términos generales, ¿no? Sí, correcto. Recordemos que dentro de las enfermedades profesionales, recordemos que dentro del plan de vigilancia de la salud, Ujú. existen las fichas médicas, ¿no? Las fichas médicas periódicas, las fichas médicas pre y postocupacionales. Dentro de estas fichas médicas encontramos el módulo, si podemos llamar de alguna manera, de la historia de exposición laboral. Si usted contrata un trabajador que no pasó el filtro médico ocupacional, la enfermedad profesional no va a aparecer en 6 meses, va a aparecer en 2, porque usted ya lo contrató enfermo. Si usted contrata un trabajador para bodega y no realiza el filtro médico ocupacional como debe de ser, con los exámenes y el análisis clínico, esta persona que trabajó de pronto 10 años en el mismo puesto de trabajo, en otra empresa haciendo carga, a los 2 meses le va a comenzar a pedir permiso porque no tiene ya ese problema desde el anterior trabajo. Entonces, en este caso es importante el proceso médico ocupacional. No necesariamente en 6 meses se enferma, depende de cómo ingrese el trabajador en este caso, como ejemplo. Claro, está claro, pero es que ha tenido tiempo de exposición anterior, entonces en la historia clínica se revisa que ha tenido ese tiempo de exposición anterior. A eso Por me eso, refiero. mínimo tiene A, que tener 6 meses, a eso me, independientemente re- sea en esta o en la empresa anterior. Por eso es la ficha ocupacional. a Sí, eso me correcto. refiero. Está bien. Si ya viene Correcto. si viene expuesto desde otra empresa
y no se hace un buen filtro médico ocupacional, el problema médico va a aparecer antes. Bueno, gracias. Gracias a usted. Gracias, Ernesto, por su pregunta. ¿Alguien más tiene, por favor, otra consulta que hacer? Puede activar su micrófono. Al parecer quedó todo súper claro. Igual agradecerle, ingeniero Luzuriaga, por compartir con nosotros. Agradecer a Integra Ingeniería Ambiental, que es socio nuestro. Recordarles que tenemos una alianza en la que nuestros socios pueden acceder a una consulta sin ningún costo en todo lo que es soluciones ambientales, materias ambientales, temas de seguridad y salud ocupacional también. Agradecerles a todos por su participación. Esta charla está siendo grabada y va a ser subida a nuestro canal de YouTube, donde la pueden también observar luego. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales como @lacapic. Listo, muchas gracias a todos. Gracias. También está ahí la página de Integra Ingeniería, donde también pueden revisar y hacer su consulta a través de la página. Muchísimas gracias a todos por su participación. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Gracias a ustedes. Gracias a todos. Buenas tardes.